Jenofonte. Su inquieto temperamento lo empujó al círculo del que era centro la figura romántica de Ciro, el príncipe rebelde de los persas, llevándolo a enrolarse bajo las banderas de su ejército de mercenarios griegos. Un amigo suyo, Próxeno de Beocia, buscaba voluntarios para la expedición de Ciro el joven, que pretendía derrocar a su hermano Artajerjes II. A excepción del espartano Clearco, jefe de los mercenarios, nadie conocía el verdadero objetivo de la empresa. Hablábase de una expedición contra los pisidas. Antes de partir, Jenofonte pidió consejo a Sócrates. Este le hizo notar que corría el riesgo de comprometerse a los ojos de sus conciudadanos, porque Ciro había ayudado con subsidios a Esparta contra Atenas. Como el joven pareciera decidido a tomar parte en la empresa, le recomendó que consultase al oráculo de Delfos. Jenofonte obedeció. Mas en vez de interrogar a Apolo para saber si debía o no seguir a Clearco al Asia, le suplicó, como él mismo cuenta, que se dignara indicarle a qué dioses debía ofrecer sacrificios a fin de realizar en las mejores condiciones la expedición proyectada. Sócrates se lo reprochó, pero comprendiendo que se oponía en vano a la resolución del joven, ávido de viajes y de aventuras, le dejó partir. En aquella expedición no era Jenofonte ni general, ni oficial, ni soldado. La seguía como curioso, con el propósito de narrar sus vicisitudes, a la manera de nuestros corresponsales de guerra. Luego, derrotado y muerto Ciro en Cunaxa y asesinados a traición todos los estrategas por el sátrapa Tisafernes, alentó con su palabra a los griegos vacilantes y temerosos, quienes acabaron por elegirle entre sus generales. Tal vez exagere complacido la importancia de su papel en tan duras circunstancias, pero lo cierto es que contribuyó a salvar el contingente griego en una retirada erizada de peligros, a través del altiplano de Armenia, hacia el Mar Negro. Todo esto satisfizo con creces sus ansias de aventura y le inspiró la obra que sigue siendo más viva para nosotros. La participación en esta empresa apoyada por Esparta no era del agrado de la política ateniense. De vuelta en Grecia, apenas iniciada en el verano del 400 la guerra entre Esparta y Persia, se alistó como jefe de los mercenarios en el ejército espartano. Con ello se mantenía fiel a sus ideas políticas y a sus profundas simpatías por un pueblo cuya aristocracia seguía siendo el ideal de todos los griegos del partido señorial. Por otra parte, al luchar contra Persia, obedecía a un criterio panhelénico, al que siempre guardará fidelidad. La palabra anábasis significa subida. A partir de Sardes, donde se habían concentrado las tropas de Ciro, subieron, en efecto, los griegos hacia las altas mesetas de Asia Menor. Una anábasis, una escalada hacia el interior del país, es lo que se narra en los 6 capítulos iniciales del libro primero. Sigue después la descripción de la batalla de Cunaxa y la parte medular de la obra contiene el relato de la extraordinaria retirada en descenso hacia el Mar Negro, atravesando un territorio hostil a través de montañas escabrosas. Se describen también con minuciosidad las sucesivas aventuras de la tropa hasta su reunión con las fuerzas espartanas comandadas por Tibrón. A partir del libro tercero asume el papel de jefe Jenofonte y se convierte en el personaje central de un relato que deriva de aquí en más a la autobiografía. Consigna las arengas que dirige a las tropas, la astucia de los bárbaros, las emboscadas que tienden a los griegos, las dificultades que experimentan para atravesar los ríos, las intemperies, el hambre que amenaza exterminar al ejército, son episodios dramáticos que mantienen en suspenso la atención del lector. Abundan en este libro el exotismo y el color local. Jenofonte vuelve a encontrar la vena de Heródoto para describir las extrañas costumbres de los pueblos que encuentran a su paso. Se mostraron a los griegos, dice al referirse a uno de ellos, los hijos de gente rica, alimentados con nueces cocidas. Esos niños eran gordos, blancos, casi tan gruesos como altos, con tatuajes de flores en la espalda y adelante. Estos bárbaros pretendían unirse delante de todo el mundo con las mujeres que acompañaban a los griegos. Era la costumbre del país. Todos, hombres y mujeres, tenían la piel blanca. Decían los soldados que estos eran los seres más bárbaros que habían encontrado a lo largo de la expedición, los más alejados de las costumbres helénicas. Hacían delante de la multitud lo que otros harían a escondidas y cuando estaban solos se comportaban como si estuviesen en compañía. Se hablaban a sí mismos y se reían solos. Se detenían en cualquier parte para danzar. El relato de la retirada de los 10.000 mercenarios griegos al servicio de Ciro, un manual insuperable para los que se inician en el estudio del griego, es una estupenda pintura de los soldados en marcha y de la zona interior que atravesaron.
Además, sus descripciones de tipos y paisajes y su geografía tienen, por lo general, el mérito, más raro de lo que pudiera creerse, de ser relativamente correctas. La división de la obra en 7 libros y los resúmenes de los hechos precedentes antepuestos a cada libro son obra de época posterior. La cuestión de la fecha demuestra cuán complicada es la cronología de Jenofonte. Si estuviesen en lo justo quienes pretenden escuchar ecos de la Anábasis en el panegírico de Isócrates, sería anterior al 380. Pero son abrumadores los argumentos que la desplazan a una fecha más tardía. El autor habla en pretérito de las cosas de Estilunte y hay un pasaje que presupone el retiro de la guarnición de Esparta de la Cadmea tebana. Los antiguos solían colocar a Jenofonte al lado de Heródoto y de Tucídides, integrando así el trío de los grandes historiadores griegos. Mas la crítica moderna tiene una opinión mucho más modesta de nuestro autor. El contraste entre la elevada estima en que fue tenido Jenofonte por los antiguos y la escasa en que lo tienen sus críticos modernos es en sí mismo un hecho pleno de significado, tal vez el más significativo que nos depara la obra del ateniense. Para Cicerón, por ejemplo, y para el gran mundo culto a quien él se dirigía, y se dirige todavía, Jenofonte era uno de los grandes clásicos. ¿Por qué? En primer lugar está su estilo, gráfico, entretenido, armonioso, más dulce que la miel, como lo califica Cicerón, al que no pesaban hechos mal seleccionados, ni resultaba insoportable cierto exceso de filosofía. La abeja ática, le denominaron algunos, considerando su prosa fiel reflejo del más puro aticismo. Ante él se percibe una agradable simplicidad, una anaffectata iucunditas, como aseveraba Quintiliano. Y, aparte del estilo, poseía afortunadas dotes de retratista y de concreción descriptiva. Si no conseguía captar en plenitud la conexión interna de los hechos, se esforzaba por destacar la personalidad de los caudillos. Y habría que detenerse a dilucidar si, en algunas etapas de la historia, son tan dignos de tenerse en cuenta los hechos que se ofrecen al narrador como los caracteres de los actores. El aprecio que por Jenofonte sentían los antiguos se basaba, por lo tanto, en cualidades reales y, aunque son insuficientes para permitirle detentar un alto puesto en el presente, cuando los modelos de la historia reflejan la visión más amplia de las ciencias sociales y exigen mayor dominio de las perspectivas causales, son, no obstante, cualidades que perduran. A despecho de todos los reparos que puedan acumularse sobre sus obras históricas, queda en pie el hecho de que Jenofonte fue uno de los historiadores que, escribiendo la historia, contribuyeron a hacerla. En un tiempo en el que intelectuales como Isócrates buscaban un enemigo al que pudiera hacérsele una guerra victoriosa, para estimular la unidad de Grecia, no es probable que los hombres de Estado como Filipo de Macedonia y Alejandro desaprovecharan la lección contenida en los escritos de Jenofonte. Que los persas declinaban ya hacia una irremediable decadencia. Corroborado por otras pruebas y por una hábil propaganda, fue lo estampado en las páginas de este autor lo que animó a los reyes de Macedonia a dirigir sus fuerzas contra el oriente. No fue tanto la expedición de los 10.000, cuanto la narración brillante y popular de aquella empresa lo que preparó el camino a Alejandro. Jenofonte es menos ambicioso que Tucídides y sus escritos históricos han sido tratados con dureza por los admiradores de aquel. Pero han constituido un factor determinante en el curso posterior de los acontecimientos humanos. Esta historia está basada en una de las más famosas obras de la literatura griega. La Anábasis del ateniense Jenofonte. Se trata del diario de la expedición de 10.000 mercenarios griegos enrolados por el príncipe persa Ciro el Joven con el propósito de derrocar a su hermano Artajerjes, gran rey de los persas, y reemplazarlo en el trono del imperio. Junto a los griegos son enrolados también 100.000 soldados asiáticos, pero son ellos, la punta de lanza del ejército, los que pueden llevar a cabo la increíble empresa.
La larga marcha del ejército de Ciro se inicia en la primavera del 401 a.C., en Sardes, Lidia, y llega a la aldea de Cunaxa, a las puertas de Babilonia, hacia finales del verano. Aquí se produce el enfrentamiento con el ejército del gran rey, considerablemente más numeroso, en una llanura desértica en las riberas del Éufrates. Los griegos cargan contra el ala izquierda enemiga, la arrollan y la persiguen durante toda la jornada. Cuando vuelven atrás, sin embargo, tienen una amarga sorpresa. Ciro ha sido derrotado, su cuerpo, empalado y decapitado. Se inicia así la larga retirada a través del desierto, las montañas del Kurdistán y luego la meseta de Armenia, en pleno invierno, entre tempestades de nieve y baldías extensiones heladas, en medio de tribus salvajes, ferozmente apegadas a su territorio. Lo que más asombra es cómo un ejército de infantes de pesada armadura, habituados a luchar en espacios abiertos y en apretadas filas, pudo sobrevivir a los ataques de unos guerreros indígenas que aplicaban la táctica de la guerrilla, moviéndose con extrema agilidad y rapidez en un territorio áspero y montañoso que conocían perfectamente. Al final, tras indecibles sufrimientos y cuantiosas bajas, debidas sobre todo al frío y al hambre, los sobrevivientes llegaron a la vista del mar. Su grito de triunfo, Talasa. Talasa. El mar. El mar. Ha entrado a formar parte del imaginario colectivo como el sello de una empresa imposible. La larga marcha de más de 6.000 kilómetros en medio de toda suerte de peligros y obstáculos naturales llenó de asombro a sus contemporáneos y a la posteridad, pero fue históricamente poco relevante salvo por el hecho de que demostró la sustancial debilidad de la más grande potencia de la época, el imperio persa, y sugirió probablemente a Alejandro Magno la idea de su conquista. Se demostró, en efecto, que el soberano macedonio leyó con la máxima atención la Anábasis y siguió escrupulosamente el itinerario al menos en el primer tramo anatólico y siríaco. Quien esto escribe recorrió realmente con 3 expediciones científicas en los años 80 todo el itinerario de los 10.000, reconstruyendo los paisajes con una gran aproximación y en muchos casos con toda seguridad. Y en 1999 realizó un reconocimiento sobre el terreno junto al estudioso británico Timothy Mitford, que había localizado en los montes Pónticos, a espaldas de Trebisonda, 2 grandes túmulos de piedras, identificándolos con el trofeo erigido por los 10.000 en el punto en que habían visto el mar. El reconocimiento conjunto confirmó plenamente la teoría de Mitford, que ya había realizado un levantamiento topográfico de gran agudeza. La novela, sin embargo, no se detiene aquí. Narrando de modo emotivo la historia de la larga marcha, sugiere asimismo las líneas básicas de una gran novela de intriga internacional de finales del siglo V, partiendo de algunos descubrimientos ya expuestos por quien esto escribe en un ensayo científico publicado poco después de la conclusión de la investigación sobre el terreno. De estos estudios habían emergido conclusiones importantes que inducían a pensar en una implicación secreta y directa del gobierno espartano en la expedición oficialmente organizada solo por Ciro. En primer lugar resultaba que el comandante de los 10.000, Clearco, buscado en Esparta por homicidio, era con toda probabilidad un agente secreto espartano. Quirísofo, único oficial regular espartano, su sucesor en el mando después de que Clearco hubiera caído en una emboscada junto con su estado mayor, fue verosímilmente envenenado por sus propios compatriotas al llevar de vuelta al ejército a las proximidades de Bizancio. Jenofonte cortó casi con toda certeza 3 meses de crónica de la expedición, precisamente en el punto en que el ejército había perdido el camino en la Alta Armenia terminando quizás incluso en Azerbaiyán. ¿Cómo se explican estos hechos inquietantes? Esparta, que había ganado la guerra del Peloponeso contra Atenas con la ayuda del oro persa, sabedora de las intenciones de Ciro, había creído oportuno jugar en 2 tableros permitiendo, por una parte, al joven príncipe rebelde enrolar a los 10.000, y, por otra, encubrir toda la operación con el más riguroso secreto. En el caso de que la empresa tuviera éxito, Ciro les debería la victoria y el trono. Si las cosas iban mal, el gobierno espartano siempre podría demostrar a Artajerjes que era ajeno a toda la operación y mantener con él las buenas relaciones que garantizaban su hegemonía en toda Grecia. En otras palabras, los 10.000 debían vencer o desaparecer. Se produjo una tercera, inimaginable, conclusión de la empresa. En contra de toda expectativa, los 10.000 consiguieron salir de una región de la que ningún ejército había regresado nunca y volver a presentarse, al cabo de 2 años, en el umbral del mundo griego.
Los perfiles de estos acontecimientos, que Jenofonte quiso dejar envueltos en el silencio y en el misterio, no pueden sino ser objeto de una narración novelesca, pero caracterizada por un alto grado de verosimilitud. Valerio Massimo Manfredi.